Muy buenos días. Seguimos entonces en el recetario del doctor Guerrero Heredia. En el día de hoy tenemos un tema interesantísimo con el doctor Pedro Ovalle Abreu. Eh, el doctor Ovalle es internista gastroenterólogo, tiene un posgrado en Endoscopía terapéutica. endoscopía terapéutica y ultrasonografía endoscópica. Y el tema que se va a desarrollar en el día de hoy es sobre la endoscopía avanzada y la terapia endoscópica oncológica. Aunque no arranquemos de una vez con ese tema, doctor, porque Signi viene por ahí ya para comenzar esto. Pero yo tengo una curiosidad. Que realmente, y es uno de los objetivos de nuestro programa, es llevar la información a la población. Bueno, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y doctor, ¿cuándo una persona, en sentido general, necesita de una endoscopía? Buenos días, gracias por la invitación. Mira, esa es una importante pregunta, porque ya están los protocolos actualizados. Actualmente, toda persona mayor de 45 años debe de hacerse la primera colonoscopía a los 45. Claro, esto es si no presenta antecedentes familiares. Si presenta antecedentes familiares de cáncer, entonces ya se debe de reevaluar y es posible que la colonoscopía se tenga que hacer antes. Y si tiene síntomas, por igual. Y bueno, hablemos por ejemplo de esa persona, ya tiene 40, 45 años de edad. ¿Qué signos o síntomas de alerta para un lego, una persona que no es médico, una persona que está en su casa, que nos está oyendo ahora, que pueda decir, oye, pero tal vez yo debería como de visitar el gastroenterólogo? Sí, lo primero es que tenemos que diferenciar endoscopía, que es alta, la endoscopía alta, que lo que hacemos es evaluar el esófago, el estómago y la primera parte del intestino, y la colonoscopía. Son dos indicaciones y dos estudios completamente diferentes. Por ejemplo, en la endoscopía, acidez, reflujo, sensación de quemazón a nivel del pecho, sensación de plenitud cuando comemos y nos quedamos por mucho tiempo, esa sensación de llenura, eso es anormal y eso quiere decir que está pasando algo a nivel del estómago. Náuseas, vómitos, es lo más frecuente que usualmente tenemos. Usted sabe que uno de los, diríamos, síntomas que refieren uno de la mayoría o a muchos de mis pacientes, los pacientes con diabetes, es esa sensación de plenitud. Sí. Ese paciente me dice, doctor, yo ahora como y llevo, por decir así, la segunda cucharada y ya me siento lleno. Aquí puede verse como primer objetivo es la motilidad, por lo de la neuropatía. La neuropatía. Exactamente. Entonces, hay una disminución en el vaciamiento gástrico y esto conduce. Entonces, usualmente, claro, estamos hablando de un paciente que solamente tiene esos síntomas y que es diabético. Entonces, ese paciente independientemente necesita una endoscopía por dos razones. Primero, para confirmar que no tenemos una patología agregada oculta. Y segundo, también para valorar realmente si es un trastorno de motilidad, porque si no encontramos una causa inflamatoria, entonces ya sabemos que es motilidad. Y ahí existen medicamentos para eso. Como el té de guanábana, ¿no? Es que bueno para eso, Olga. El de anís estrella. Sí. El de anís estrella. Y el de orégano poleo. El de orégano poleo. Yo creo que eso no. Yo creo que el más famoso es la papa. El agua de papa. Ah, también, sí. Y la avena con agua. Sí. No, pero la avena es para el colesterol, Olga. Es que son tantas cosas, doctor. Pero la papa, supuestamente... Bueno, ayer justamente tuve un paciente que fue a la consulta y de seguimiento por una gastritis. Y ayer me dijo, doctor, excelente. Ya con el agua de papa que me recomendaron estoy bien. Y yo le pregunté, ¿y los medicamentos? Me dice, no, yo lo uso. Ah, por el agua de papa funciona. Claro, sí. Eso es uno de los puntos que yo cuando estoy hablando con los residentes, yo se lo digo, oiga, usted habla con el paciente, usted lo entiende, usted lo oye
y después entonces usted le recalca sobre lo que está diciendo, porque el paciente le va a decir, te pasas media hora hablando con él, le hace las recomendaciones del lugar, y después en la segunda consulta él viene con su té de cácara de chinola y no sé qué, que es lo que lo mejora, pero se sigue tomando su medicamento o poniéndose su insulina. Sí, doctor, sí, yo lo sigo haciendo. Ah, no, perfecto, pues sígase bebiendo el té también. Yo creo que nosotros en la sociedad tenemos que entender y no competir con eso, no. Porque es que mientras más compite, ellos incluso pueden dejar de tomar el medicamento solamente creyendo en los remedios caseros. Tecnología en manos de aborígenes, doctor. No lo diga así. Es así, pero usted no lo iba a decir porque usted es un señor así bien propio. Pero yo que soy una malcriada lo digo. No. Doctor, ¿de qué se trata cuando hablamos terapia endoscópica oncológica y endoscopía terapéutica avanzada? Porque por lo general uno piensa en la endoscopía como un procedimiento que se hace simplemente para diagnosticar algo y nada más, pero estamos hablando de algo terapéutico. Sí, mira, la endoscopía en los últimos años ha presentado una evolución significativa. Cuando hablamos ya de endoscopía terapéutica, estamos hablando de otro nivel. No esa endoscopía que tú me comentas, que es para cribado, para ver si el paciente tiene gastritis. Estamos hablando ya de un paciente que se le ha hecho una endoscopía, se ha identificado una lesión y que esa lesión anteriormente tenía que pasar a manos de cirugía, donde iba a haber una resección importante de un segmento del intestino o del estómago. Y hoy en día tenemos técnicas para poder hacer la extirpación de esa lesión y sin tener que abrir al paciente. Eso está ya bastante desarrollado y realmente ha demostrado que minimiza recursos. Tiempo de recuperación, complicaciones del paciente, porque usualmente estos pacientes son pacientes que tienen algún tipo de patología de base, que incluso el mismo procedimiento quirúrgico encierra un riesgo, pero la endoscopía, como es un procedimiento mucho menos agresivo, ha demostrado tener una tasa de éxito bastante elevada. Y te digo que nosotros, por ejemplo, en el hospital, en el oncológico, donde estamos viendo ese volumen de pacientes, tenemos un protocolo ya establecido. ¿Por qué? Porque anteriormente mandaban esos pacientes directo a cirugía. Ya ahora el paciente que manda otro médico, nosotros lo evaluamos y si podemos hacer la resección submucosa, entonces se hace la resección. El paciente se libera de un procedimiento quirúrgico avanzado. Entonces, sí, que es mucho más traumático. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de terapéutica, también estamos hablando de no solamente de resección. Por ejemplo, cuando tenemos un cuadro de estenosis, que cuando se cierra un segmento del tubo digestivo, vamos, por ejemplo, un cáncer de esófago, el paciente se cierra el esófago y no puede deglutir. Entonces, en ese momento no lo podemos sacar porque no es operable, pero le ponemos una prótesis, que es el mismo sistema que utilizan los cardiólogos, un stent. Sí, le ponen, para traducírselo al pueblo, como un tubito. Un tubito. Que le permite, como si fuera un trozo de una manguera. Exactamente. Para que pueda... Excelente. Entonces, el paciente ya puede deglutir. Claro, anteriormente esto tenía que ir a cirugía, pero ahora ya, y ponerle un tubito en el estómago, y ahora por vía endoscópica tú puedes darle la oportunidad al paciente de poder comer por la boca. Entonces, es un... Que de hecho eso es más a nivel psicológico, claro. Es mucho más, de más estabilidad para el paciente, claro, que tener la alimentación por el... Claro, mejora significativamente la calidad de vida del paciente, sí. Porque es uno de los placeres de la vida es comer. Entonces, cuando tú no puedes tener... Mientras no sea molondrón, doctor. El molondrón yo creo que... ¿A usted le gusta el molondrón? No, yo creo que el molondrón es el único alimento que en todas partes del mundo tiene un nombre feísimo. Sí. Ocra. Sí. Suena como ogro. Sí, eso. Doctor, y esta parte, por ejemplo, que usted dice, que me parece bastante interesante, que un gran número de cirugías puede evitarse simplemente con algo menos invasivo, sí, que es a través de este procedimiento. Cualquier tipo de padecimiento, o si llega a un punto ya de cronificación, algún padecimiento obligatoriamente tendría que ser con una cirugía, o cualquier padecimiento que presente el paciente,
a un nivel incluso avanzado, ¿puede ser intervenido a través de esta técnica? Mira, si algo está avanzado no puede ser intervenido en ninguna técnica, porque hay pacientes que cuando se descuidan y no llevan sus chequeos de rutina, un tumor puede convertirse en un tumor no operable. Es decir, todo tiene un límite y en la endoscopía por igual. Si nosotros podemos ver que una lesión no se ha extendido, sí lo podemos radicar. Y existen criterios para uno determinar cuál es el paciente que le conviene un procedimiento endoscópico y cuál no. Pero todos los procedimientos médicos tienen su limitación, hasta el quirúrgico. Entonces, la endoscopía te permite, como dice el doctor, si tú te haces tus seguimientos, doctor Espinosa, si tú te haces tu procedimiento y tu protocolo y encuentras una lesión, esta lesión puede ser perfectamente extirpada. Ahora, si tú dejas que evolucione, te vas a convertir de un paciente operable o curable en un paciente no curable. Pero eso pasa con todo. Por eso usted decía la importancia de hacerse su procedimiento a tiempo para identificar cualquier situación que se esté dando. Claro, los protocolos están establecidos. Fíjate que el protocolo anterior, según la Sociedad Americana, recomendaba la colonoscopia a los 50 años. Esto trajo como consecuencia una disminución significativa en el cáncer de colon en personas de edad avanzada, pero en personas jóvenes aumentó la tasa de cáncer. Entonces, por eso se hizo un consenso y se bajó. Incluso ya hoy en día, decirle a un paciente, vamos a hacerte la colonoscopia en 10 años, ya también es un tema de discusión. ¿Por qué? Porque tenemos lesiones que pueden pasar desapercibidas en ese estudio y entonces tú le das el tiempo necesario para que evolucione. Todo es seguimiento, todo es protocolo. Y si el paciente va al médico, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Mira, hace varios años estábamos en un consenso de reflujo en Costa Rica y allá se presentó un trabajo que se hizo en un mall y se le comenzó a hacer preguntas a las personas que estaban en las tiendas y más del 60% tenían síntomas digestivos y ellos entendían que no. Porque es muy fácil decir, bueno, me siento mal, pero esto fue lo que me comí ayer. No lo voy a comer, pero ya en la próxima semana come un alimento diferente y dice, ya es la edad, no puedo seguir comiendo esto porque la edad no me lo permite. Y las personas, cuando comienzan a presentar síntomas muy sutiles, llega un momento que lo hacen propio de ellos. Sí. Entonces entienden que eso es por H o por R, pero no le interesa ir al médico. Entonces, cuando van al médico... Sobre todo si no duele. Exactamente, si no duele. Si no duele, nosotros postergamos todo lo que sea necesario para no ir al médico. Además de una mala alimentación, que sería como el tema más evidente, ¿qué otros hábitos que una persona desarrolle pueden traerte un problema digestivo? Cuando tú hablas de mala alimentación, estamos hablando de hábitos. Sí, de malos hábitos de alimentación. Exactamente. Por ejemplo, tú puedes... Mira, ahora hay muchas dietas. Y no quiero entrar en eso porque realmente hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Pero realmente yo creo que mantener un equilibrio fisiológico, porque no podemos salir de la fisiología, y tener hábitos saludables. Por ejemplo, no tomar en exceso, no fumar, hacer actividad física, porque realmente tú puedes tener un equilibrio, y comer adecuadamente, nada de mucha fritura, mucho chicharrón. No sé qué tan importante sea el molondrón, pero realmente... Parece que a Olga le gusta mucho el molondrón. Es un chiste interno. Déjame darle la bienvenida al doctor Ovalle, que es un gran amigo, además es uno de los pioneros de la gastroenterología terapéutica. Yo estaba oyendo a Olga preguntando, porque Olga no es médico, pero ella ve mucho Doctor House. Entonces le gusta todo lo que es medicina. Hay que prepararse para estar con ustedes. Mira, Olga, la endoscopía terapéutica es como si tú hubieras hecho un viaje a Back to the Future. El doctor Ovalle, a través del endoscopio, ve una tumoración, agarra y la infiltra y con una pinza especial la corta. Entonces queda un agujero enorme ahí y a ese agujero enorme le pone unos clips y lo cierra sin necesidad de suturar.
Antes eso era impensable, porque la endoscopía antes era solamente diagnóstica. La endoscopía se hacía solamente para saber si tú tenías gastritis, si tenías úlcera o si tenías cáncer. Ahora no, ahora si tú tienes cáncer, nosotros los endoscopistas te sacamos el tumor si el tumor es pequeño, tienes unos protocolos. Además de todo eso, el doctor Ovalle, que tengo el honor de trabajar con él en el Instituto Nacional del Cáncer, él dirige el departamento, coloca medios para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Tú dirás, ¿y cómo? Bueno, si un paciente tiene un cáncer de esófago, ese paciente no puede tragar. Entonces el doctor Ovalle le coloca una endoprótesis, que es como si fuera un tubo para que el paciente trague. Si el paciente tiene lo mismo a nivel de vía biliar, coloca un stent, que es como un tubito, para que la bilis baje. Entonces, eso es lo nuevo de la gastroenterología terapéutica. Y el motivo de la invitación del doctor Ovalle aquí hoy es que el día 6, el lunes 6, se celebró el Día Interamericano de Endoscopía Digestiva. La SIED, que es la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, celebró ese acontecimiento y todas las sociedades especializadas están celebrando y están hablando de endoscopía. Entonces, por eso es que la endoscopía ha dado ese cambio tan radical. Doctor Ovalle, con su experiencia desde el punto de vista oncológico, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que usted ve en oncología y cómo se puede resolver por vía endoscópica? Mira, la patología más importante que estamos viendo allá, primero son lesiones de colon. Sabes que nosotros tenemos una alta incidencia de cáncer de colon aquí en el país y lesiones a nivel gástrica. Y también lo más importante que podemos ayudar al paciente, como lo comenta, es en el tamizaje y en el diagnóstico de cáncer de páncreas. Porque a través de la endoscopía, esto es un sistema nuevo que es el ultrasonido, podemos no solamente identificar la lesión, sino también poder tomar biopsia y a este paciente se le brinda mejor calidad de vida. Pero volviendo a los temas... ¿Qué es el ultrasonido para que el público que escucha entienda? El ultrasonido es una combinación de la sonografía que se hace en el abdomen y un endoscopio. Es decir, en la punta del endoscopio se llevó y se colocó un ultrasonido y de esta forma uno puede hacer, vamos a decirlo así, sonografía interna. Es decir, en vez de pasar el traductor o el equipo por el abdomen, por la piel, ese equipo lo introducimos y lo llevamos directamente al órgano que queremos explorar. ¿Qué ventaja nos puede dar eso, con diferencia con los otros estudios? Mira, la ventaja específica es en el diagnóstico. Por ejemplo, con el ultrasonido endoscópico podemos tener un paciente que tiene una lesión pequeña en el páncreas y otras imágenes, como la tomografía y la resonancia, no lo ve o no pueden hacer una caracterización o no pueden tomar una biopsia. Y el oncólogo y el médico cirujano no puede trabajar si no tiene una biopsia. ¿Por qué? Porque no sabe qué tipo de tumor, qué tipo de enfermedad tiene ese paciente. Con el ultrasonido endoscópico nosotros podemos evaluar directamente y tomar una biopsia, y eso es ambulatorio. O sea que para todos los pacientes con cáncer es importante tener la biopsia. Sí. Bueno, en otros países, me voy más lejos, en otros países, después que se hace el diagnóstico o inmediatamente un médico sospecha que un paciente tiene cáncer de páncreas, el primer estudio que tiene que hacerle después de la tomografía y la resonancia es un ultrasonido endoscópico. Para saber la invasión de la lesión. Claro, porque es la única forma que tú puedes decir, este paciente es curable, este paciente no es curable. Entonces, ¿Qué criterios ustedes usan para diferenciar cuándo es curable y cuándo no? La invasión. ¿Qué tan grande es el tumor? Si el tumor se ha perdido mucho tiempo, invade todas las estructuras vasculares alrededor del páncreas, ya ese paciente no es curable. O sea, que a través de la ultrasonografía tú ves las capas que están invadiendo el tumor. Se puede, a través del ultrasonido, mira, el ultrasonido es tan importante porque es lo que te va a decir a ti cuál es el tratamiento del paciente, cuál es el mejor tratamiento. ¿Este paciente lo mando a cirugía o este paciente lo mando a oncología? Y tú tienes el poder de garantizar o saber
qué es lo que le conviene al paciente. Y tú, posiblemente, un paciente que otro te dice no es curable, tú le estás dando la oportunidad de decir, usted es curable. Y sobre todo, la ventaja de esto que estoy oyendo ahora mismo es la intervención oportuna. Es eso. O sea, no es, si pensamos en, como hablamos al inicio, de las visitas y los chequeos, diríamos así, de rutina o de salud, ahí usted puede darse cuenta de las posibilidades de algún tipo de complicaciones que pudiera tener, que de manera oportuna, o sea, en tiempo, se pudieran corregir sin necesidad de llegar a mayores. Sí. Mira, nosotros realmente desde el punto de vista endoscópico estamos compitiendo directamente con los cirujanos. Ay, doctor Ovalle, no diga eso, no. No diga eso, por favor. No nos traiga problemas. Yo lo pensé ahorita, pero me quedé callado. Nosotros, los pobres gastroenterólogos, No, que hacemos endoscopía. Pero hemos aprendido de ellos, porque te voy a comentar algo. Además, ellos ganan mucho dinero, nosotros no, doctor Ovalle. Tiene que hacer hincapié en eso. No, porque nosotros estamos compitiendo y aprendiendo, pero yo creo que el beneficio se lo llevan ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos no tienen que hacer una resección tan grotesca a un paciente por una lesión pequeña, yo creo que realmente ellos se benefician y se beneficia el paciente. Y es la ventaja. Cada vez la medicina es menos invasiva. Cada vez, fíjate que anteriormente se decía que el mejor cirujano era el que hacía la cicatriz más grande. Y por eso uno veía pacientes que la cicatriz era de una grandes vesícula. Cirujanos, grandes cicatrices. Parecía un machetazo. Pero hoy en antes día te sacaban la vesícula y tú veías una herida. Un 100 pies. Su costal, ahora te hacen 4 hoyitos y te la sacan. Hoy en día, entre menos invasivo, mejor. Mucho mejor. Pregunta, doctor. ¿Eso se cubre por el seguro? ¿Los seguros están involucrados en eso? Mira, oye, ¿qué es lo que ocurre con los seguros? $8,000 al año. ¿Cómo? Con los $8,000 al año. No, Mira, si el procedimiento está dentro del plan ¿qué de es lo que salud. ocurre? Yo creo que aquí debe de haber un cambio. Los seguros están trabajando o trabajan con un protocolo bastante atrasado. Entonces, la medicina El PDSS. anteriormente... El catálogo de procedimientos. Mira, la medicina anteriormente, entiendo yo, que por eso fue que se hizo así, buscando la parte positiva, iba muy lenta. Pero en los últimos 10 años, fíjate cómo nosotros, como el ser humano hizo una vacuna en un año. Lo que antes tomaba años y décadas, se hizo rápidamente. Entonces, imagínate si eso es a ese nivel, los equipos, las necesidades. Entonces, mientras no se adecue una pauta que pueda ir renovándose y adecuándose al medio, al tiempo, va a haber un problema, porque te voy a decir algo, a veces el seguro le dice al paciente, yo prefiero que te operen, hacerte un tratamiento endoscópico, pero lo peor es que al seguro paga más. ¿Por qué? Porque tiene que pagar día de internamiento, pero es su política. Entonces hay cosas que uno no le entiende y yo como médico no manejo mucho eso de los temas de seguro, porque la verdad es que cuando a uno le duele el no poder hacer algo porque otra gente diga que no, y uno trata de buscar la forma de hacerlo, pero debe de haber una pauta que le permita esos protocolos, que a medida que la medicina va evolucionando, poder ir a aceptar. Sí, doctor Ovalle, aquí hay un tema económico, por eso el doctor Waldo Ariel Suero ayer y suspendieron las labores de los médicos durante 48 horas, porque no es solamente, a veces se cree que es que los médicos quieren aumentar los ingresos, que es justo y válido y deben aumentar los ingresos, pero es que, como usted dijo, doctor Ovalle, el arsenal diagnóstico y terapéutico, ellos se han limitado. Por ejemplo, nosotros que utilizamos un método diagnóstico que es el FibroScan, que no es invasivo, lo que dice el doctor Ovalle, si tú haces una biopsia hepática, el paciente se te puede complicar, lo puedes ingresar, puede tener un sangrado. Sin embargo, con el FibroScan, es un estudio no invasivo, no tiene efectos secundarios, tú lo puedes perfectamente hacer el diagnóstico sin necesidad. Entonces nosotros le hemos dicho a los seguros, estamos negociando con los seguros, cuál es la ventaja de que esto lo cubran los seguros. Los tratamientos endoscópicos
también de todas esas cirugías endoscópicas, las resecciones endoscópicas, deben los seguros aprobarla, porque en primer lugar el paciente se va a gastar menos dinero. El día cama, tú vas a despachar a ese paciente inmediatamente para su casa. Medicamentos. Y el riesgo, la sobrevida, porque no es lo mismo nosotros sacar una tumoración con un paciente sin estar entubado, con propofol, hacer el procedimiento en 15 o 20 minutos y mandarlo para su casa, que tú someter a ese paciente a entubarlo, cirugía, invasión, infección. O sea que ahora mismo las aseguradoras no solamente tienen que subir la tarifa de los médicos, sino que tienen que aumentar todo lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento. Porque como tú puedes ver, Olga, la endoscopía ha ido evolucionando a través del tiempo. Y eso es muy importante. Fíjate que nosotros comenzamos, ya el doctor Ovalle no llegó a vivir esa época porque es más joven que yo, pero nosotros comenzamos brecheando por un hoyito. Por ahí hacíamos la fibrogastroscopía. Después vino la endoscopía, la videoendoscopía. Y ahora mismo tenemos lo que se llaman las coloraciones para hacer diagnóstico preciso. Entonces fíjate cómo ha evolucionado. Ya tú puedes diagnosticar un cáncer, aunque se lo tiene que mandar al patólogo, porque el cáncer es un diagnóstico anatomopatológico, y después que tú tienes la anatomía patológica, tienes que hacerle el histoquímico para que ese oncólogo sepa el tipo de quimio o radioterapia que va a usar. Pero ya nosotros sospechamos con las coloraciones que tienen los nuevos equipos qué tipo de lesión va a tener ese paciente. Entonces, me gustaría que el doctor Ovalle nos explicara un poco acerca de esa innovación que es la cromoendoscopía, cuál es su función y qué ventaja ahora mismo tenemos tanto en diagnóstico como en terapéutica. Sí, mira, continuando con lo que está comentando, anteriormente la endoscopía, como dice Sidney, comenzó a través de un orificio. Luego viene la endoscopía normal con luz blanca. ¿Qué pasa ahora? Nosotros tenemos unos equipos endoscópicos que se puede hacer cromoendoscopía. ¿Qué es la palabra cromoendoscopía? La palabra cromoendoscopía es teñir. Color. Es decir, damos un color y ese color tiene la característica de resaltar la mucosa. No es lo mismo ver una lesión en luz blanca, que es la endoscopía normal que hacemos, que puede pasar por alto, y a diferencia cuando le damos color, resalta los bordes, resalta el cambio, pero no solamente es la cromoendoscopía, sino es la magnificación. ¿Por qué? Porque podemos aumentar una imagen 100 veces o más de 100 veces. Imagínense ustedes haciendo un zoom, es lo que hacemos. Un close-up. Exactamente, ustedes ven algo de lejos, le van dando el zoom y ya van teniendo una característica diferente. Por eso es que la endoscopía también ha evolucionado. ¿Por qué? Porque ya no hacemos, ya tenemos la oportunidad de diagnosticar más, de ver más. Anteriormente veíamos las lesiones ya cuando estaban floridas, cuando estaban grandes, cuando ya tenía que pasar cirugía. Pero a través con la tinción, que anteriormente se comenzó echando azul de metileno, hoy no, hoy tenemos equipos que solamente con un botón pueden simular una luz y esa luz es reflejada a través de la hemoglobina y te resalta todo el borde. Entonces tú puedes saber exactamente el tamaño de la lesión, puedes ver las características que anteriormente no la veíamos. Entonces, por eso es que la endoscopía ha evolucionado significativamente. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos determinar y encontrar con más facilidad lesiones pequeñas. Ahora, no son todos los equipos, que eso también tenemos que ponerlo claro, que tienen la capacidad de tener la magnificación y la cromoendoscopía. Hay equipos de última generación, generalmente, que es lo que tenemos por lo menos en donde estamos trabajando, tanto a nivel privado como público, donde nos permite identificar lesiones que están en una fase temprana. Pero lo de la cromoendoscopía es teñir, es color que le damos a través, como si cambiamos el color de la televisión, lo ponemos verde, azul. Así mismo hacemos con la endoscopía y con el estudio y eso realza más la lesión. ¿Qué te parece, Olga? Es Back to the Future que tenemos aquí. Es genial. Lo único que en materia de seguridad social estamos en tubos catódicos y ya llegó el plasma. Mira, te voy a contar. Y ya llegó el plasma. Te voy a explicar.
el doctor Ovalle que me respalde. Todos los médicos que estamos trabajando en endoscopía y hemos tenido la posibilidad de comprar equipos de última generación, lo estamos haciendo y le estamos dando el servicio al paciente con los equipos de cromoendoscopía, porque antes nosotros coloreábamos las lesiones, como dice el doctor Ovalle, con azul de metileno, con Lugol, eran sustancias que nosotros las pasábamos por el canal de biopsia. Ahora mismo, nosotros le damos un botoncito y esa luz blanca que antes nosotros utilizábamos, pasaban desapercibidos las lesiones pequeñas. Ahora tú le das un botón, bueno, yo voy a hablar de NBI, después el doctor Ovalle me va a ampliar un poco con el Pfizer, ¿no? Pfizer, que son dos equipos diferentes, uno es Olympus y otro es Fuji, los dos son muy buenos. Olympus, wow. Lo que pasa es que cada quien tiene su preferencia es lo mismo entre BMW y Mercedes o entre, sí. Pero ambos son equipos, como dicen ahora, de alta gama. Entonces, por ejemplo, el NBI, tú le das un botón y te dan dos luces. Te da una luz y te pueden meter preso por eso, por alta gama. Hay muchos autos de alta gama que están ahora confiscados. Bueno. Entonces te da una luz verde y una luz azul. La luz azul te ve las lesiones, es más superficial y te ve todo el patrón vascular y la mucosa superficial. La luz verde más profunda. Eso te permite, como dice el doctor Ovalle, ver cambios vasculares y cambios de la mucosa que no se pueden ver con la luz blanca. Entonces, después de la pausa, que el señor Labur está haciendo señas, el doctor Ovalle va a explicar las ventajas de la otra coloración, que es la Pfizer, del equipo Fuji.